Saludos, apreciable estudiante del Instituto Bíblico del Aire. Reciba usted la más cordial bienvenida a este nuevo programa. Es un gran privilegio para nosotros compartir estas enseñanzas. Aquí, todo listo para continuar con la serie sobre el Antiguo Testamento. Con nosotros, Alberto Ovalle. El libro de Levítico es considerado como muy difícil. Muchas personas leen muy bien las Escrituras hasta que llegan a la tercera parte del libro de Éxodo, donde están las especificaciones del tabernáculo en el desierto, y esto los desanima un poco. Pero cuando llegan a Levítico, allí es donde verdaderamente se rinden al tratar de entender las Escrituras. La palabra Levítico significa perteneciente a los levitas, y los levitas eran los sacerdotes. Para entender el libro de Levítico es absolutamente esencial que usted entienda este pequeño tabernáculo en el desierto. La palabra tabernáculo quiere decir tienda, y literalmente era eso, una pequeña carpa en el desierto, la cual Dios había ordenado construir. Era una tienda de adoración. Más tarde, el templo de Salomón, que fue mucho más elaborado, fue construido en la misma escala y el mismo patrón de adoración que fue prescrito para el tabernáculo. Y en los templos judíos, por 3 milenios y en muchas de nuestras iglesias, todavía tenemos formas de adoración que están basadas sobre estas cosas que el pueblo de Dios aprendió cuando Moisés hizo esta pequeña tienda de adoración. Una de las cosas más significativas sobre la pequeña tienda de adoración era que fue construida justo en el medio del campamento. Cuando lleguemos al libro de Números, veremos que cuando el pueblo salió de Egipto y comenzaron a cruzar el desierto, no eran una muchedumbre incontrolable, eran más bien como un ejército militar en formación precisa. Había 12 tribus entre 2 y 3 millones de personas, pero cada tribu tenía una ubicación y una medida en la que se movían y lo hacían sincronizadamente. Pero siempre en el centro estaba este tabernáculo de adoración. Este hecho de que la tienda de adoración estaba en el centro del campamento nos ilustra algo. El primer mandamiento nos dice que Dios tiene que ser el primero. Las Escrituras nos enseñan que Dios tiene que estar en el centro de toda nuestra vida. Tal vez la observación más importante que podemos hacer sobre esa tienda de adoración es el hecho de la presencia de Dios, la divina presencia de Dios que moraba literalmente en esa tienda. Esto al parecer la hacía tan sagrada, tan especial. Moisés terminó de construir esta tienda de adoración y dice que la presencia y la gloria de Dios vinieron y llenaron esta pequeña tienda, y la nube bajó sobre la tienda, simbolizando lo que es tener el Espíritu de Dios sobre usted y ser lleno del Espíritu. Lo mismo pasó cuando se construyó el templo de Salomón. Cuando terminaron la construcción, la gloria de Dios entró de una manera tan poderosa que los sacerdotes tuvieron que correr fuera del templo. Ahora bien, si un pecador de las 12 tribus quería confesar su pecado y arreglarse con Dios, tenía que ir al tabernáculo. Esta nube que estaba sobre la tienda les guiaba. Cuando la nube se movía, ellos se movían, y cuando la nube paraba, ellos se paraban. Lo importante de la tienda de adoración era el hecho de que Dios realmente moraba allí, y cuando ellos se acercaban a la tienda, se estaban acercando a Dios. Iban a la tienda en busca de perdón, para adorar, para buscar dirección, porque Dios moraba en la tienda. El tabernáculo tenía una pequeña cerca que parecía una cerca de lona o de canvas. Esta área era considerada el patio o atrio. Más tarde, cuando Salomón construyó el templo en la misma escala,
El atrio en el cual Jesús echó a los cambistas fuera medía 14 acres, pero en el desierto no era tan grande, solo tenía 45 pies de ancho. Había una puerta y si un pecador quería estar a cuenta con Dios, un sacerdote lo esperaría en esta puerta. Habían algunos muebles y eran muy significativos en la tienda. El primer mueble que se encontraba era un altar de bronce, en el cual siempre había fuego, constantemente. El propósito de este altar de bronce era que después que el pecador era recibido por el sacerdote, el animal era sacrificado de acuerdo a la descripción dada allí en Levítico. Luego el animal era puesto sobre el altar y el pecador permanecía allí, no podía pasar más allá. Él no entraba en la tienda donde estaba Dios, el sacerdote sí entraba allí. Primero colocaba el animal sobre el altar y mientras el humo del sacrificio subía hasta Dios, procedía con el siguiente artículo que se llamaba la fuente. Y era aquí donde el sacerdote se lavaba a sí mismo a favor del pecador que permanecía cerca del altar. Dentro de la cerca había una tienda que era el tabernáculo en sí mismo y estaba dividido en 2 compartimientos. Había un compartimiento exterior que era llamado el lugar santo, y entonces había un velo grueso que dividía al lugar santo del compartimiento interior que se llamaba el lugar santísimo. En este lugar santísimo era donde Dios moraba. Los artículos que estaban en la propia tienda eran 4. Primero que todo, después de que el sacerdote se lavaba ceremoniosamente en la fuente, entraba en el lugar santo y a su izquierda estaba el candelabro. Este candelabro era muy significativo. Representaba la revelación que Dios había dado al pueblo cuando les dio la palabra de Dios. Por supuesto que ninguno de estos procedimientos que les enseñaba cómo acercarse a Dios hubieran sido conocidos si Dios no se los hubiese dado en la palabra de Él. Entonces el sacerdote adoraba ante el candelabro y le agradecía a Dios por la revelación que le había dado al pecador allá afuera y que le mostraba a ese pecador cómo ser salvo y cómo venir y tener comunión con Dios. A la derecha estaba la mesa de los panes, y el propósito de la mesa era simbolizar lo que el maná simbolizaba, que Dios puede darnos nuestro pan diario. Derecho hacia adelante, justo contra el velo que llevaba hasta el lugar santísimo, estaba el altar del incienso. Y allí el sacerdote se paraba y hacía una oración intercesora por el pecador que todavía estaba allá afuera. El sacerdote llegaba hasta aquí y entonces regresaba hasta la puerta para recibir a otro pecador y pasar por todo este procedimiento otra vez. Una vez al año todo el pueblo se reunía alrededor del tabernáculo y el sumo sacerdote pasaría a través del velo hasta el lugar santísimo y ofrecería un sacrificio de sangre por los pecados del pueblo. En nuestra próxima audición vamos a ver cada uno de los artículos del tabernáculo por separado. Es muy interesante ver cómo cada uno de estos artículos tiene un significado especial aún para nuestros días. Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta este momento acerca del tabernáculo de reunión. En primer lugar, vimos que el área del patio era el atrio. Había una puerta por donde el pecador entraba. Había un altar de bronce donde se sacrificaban los animales. Había también una fuente donde el sacerdote se lavaba. También estaba el tabernáculo en sí mismo, que estaba dividido en el lugar santo y el lugar santísimo. También encontramos el candelabro, la mesa de los panes y el altar del incienso. Ya dentro del mismo lugar santísimo vamos a encontrar 2 artículos que son muy significativos, son muy importantes para el pueblo de Israel. Uno era la vara de Aarón que reverdeció y también el arca del pacto. Mi invitación para ustedes que si ya ha comenzado a leer el libro de Levítico como le hemos sugerido, usted pueda ver cada uno de estos artículos.
y cada vez que usted lea las Escrituras y se encuentre con algunos de estos artículos mencionados en el tabernáculo, trate de observar para qué fueron usados. Estas son ilustraciones que Dios le dio en el pasado a su pueblo para que pudieran enfocar hacia el futuro. Un día, en la cruz del Calvario, Cristo sería el sacrificio de Dios por los pecados de toda la humanidad. Él haría que esa división entre el lugar santo y el lugar santísimo se rompiera para que el hombre tuviera acceso libre, sin sacerdocio, hacia la misma presencia de Dios. Es por eso que es tan importante que aprendamos el significado de esta interesante casa de adoración en el desierto. Gracias por haber participado en esta clase del Instituto Bíblico del Aire. Solicite gratuitamente a vuelta de correos notas de esta interesante serie sobre el Antiguo Testamento. También nos gustaría saber en qué forma estos estudios son de utilidad para usted. Escríbanos al Instituto Bíblico del Aire, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, Estados Unidos, o al correo electrónico iba@transmundial.org. Dios le bendiga y hasta nuestro próximo encuentro. Instituto Bíblico del Aire, capacitando para el servicio eficaz.